Hola, ¿qué tal? En este video vamos a realizar un ejemplo de un login muy sencillo, básico en ASP para formularios web, donde vamos a utilizar las variables de sesión, vamos a aprender a usarlas y bueno, pues también utilizar un poco de conexión con SQL Server para autentificar a los usuarios. Vamos a empezar abriendo nuestro programa de SQL Server, yo por aquí ya lo tengo a la mano. Vamos a generar una nueva base de datos. El nombre es opcional. Yo voy a colocar aquí el nombre de myapp-login y damos clic en OK. Una vez que tenemos lista nuestra base de datos creada, vamos a empezar a generar una nueva tabla. Me voy a dirigir a la carpeta de tablas. Dentro de ella voy a dar clic derecho, selecciono la opción de nuevo y selecciono la opción de tabla. Dentro de las columnas que vamos a utilizar para esta tabla vamos a utilizar un campo llamado usuario ID. Este sería mi primer columna. El tipo de dato que vamos a manejar sería de tipo entero. La siguiente columna que vamos a necesitar o a requerir sería el campo de usuario. El tipo de dato que vamos a manejar sería de tipo varchar. Eh, para este ejemplo lo podemos manejar en un tamaño de 50. Vamos a necesitar una clave para el usuario. Vamos a manejar también un varchar de 50. Opcionalmente podemos agregarle cualquier otro dato que necesitemos para este tipo de proyectos. Solamente de ejemplo voy a colocar un campo extra llamado nombre. También voy a usar un varchar de 50. Podemos colocar apellidos paternos, apellidos maternos, o bueno, paterno o materno. Eh, y bueno, también vamos a dejar un tamaño similar. Únicamente para el primer campo, bueno, vamos a especificarle que sea llave primaria. Doy clic derecho sobre la primera columna de selección, doy clic en la opción de Set Primary Key. Una vez que tengo marcada ya la columna como llave primaria, dentro de las propiedades o column properties voy a buscar la opción de Identity Specification y en la opción de isIdentity voy a marcar la opción de sí. De esta forma voy a considerar el autoincremento y el inicio de los valores autonuméricos para este campo. Va a ser un campo que va a generar automáticamente su enumeración. Una vez que tengo listo esto, me voy a dirigir a la ventana de propiedades de esta tabla. Vamos a seleccionar clic derecho ya sea en los nombres de las columnas y voy a seleccionar la opción de propiedades. Dentro de estas propiedades voy a colocar el nombre que vamos a utilizar para esta tabla. Eh, por estándar voy a colocar la letra T, perdón, y después de esto pues el nombre que le quiero asignar a esta tabla, que vamos a nombrarla T usuario. Una vez que tengo listo ya el nombre de la tabla, el esquema, si considera necesario cambiarlo, pudiéramos asignarlo a otro esquema. Posteriormente a esto, bueno, pues damos clic en el icono de guardar y tenemos lista nuestra primer tabla. Para comprobar que la tabla está guardada dentro ya de nuestra base de datos sobre nuestra carpeta de tablas, voy a dar clic derecho y voy a seleccionar la opción de refresh. Vemos que tengo disponible ya la tabla. Pudiera hacer una consulta muy rápida. Select todo from the usuario. Ejecutamos la consulta y tenemos lista ya por aquí la visualización de los datos que pudiéramos llegar a tener en esta primera tabla. Para
La lógica que vamos a manejar en este proyecto de ASP, vamos a utilizar un Store Procedure para acceder a la validación o la autentificación de este usuario, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a ejecutar una nueva consulta. Vamos a colocar el comando create procedure y lo vamos a nombrar como sp autentifica usuario. Como parámetros voy a recibir dos, donde le voy a colocar inicialmente el usuario. Vamos a tener un varchar de tamaño 50 y vamos a colocar también una clave también con el mismo tipo y tamaño. Vamos a empezar a definir este store procedure. Vamos a establecer un set no count en on, y enseguida vamos a validar si existe y colocamos la consulta de select 1 from de usuario, siempre y cuando usuario sea igual a lo que estoy recibiendo en el parámetro de usuario, y también que también coincida la clave o la columna clave con el parámetro que estoy recibiendo como clave. Para diferenciar los valores de las columnas contra los parámetros que estamos recibiendo, pudiéramos añadir una nomenclatura de tipo P para saber que esto es un parámetro. Entonces hago la actualización también aquí abajo en la consulta. Esto es más que nada para diferenciar las columnas de mis parámetros. Si esta consulta es exitosa, bueno, pues vamos a realizar lo siguiente. Enseguida voy a seleccionar un 1 y lo voy a nombrar como autentificado. En caso de que este registro no sea coincidente, vamos a seleccionar un 0 con el mismo nombre. Por último, cerramos nuestra transacción. Perdón. Y bueno, pues ejecutamos este store procedure. Listo. Me coloca por aquí que la consulta se ha ejecutado de forma satisfactoria. Podemos ejecutar una prueba. Vamos a colocar aquí un llamado de prueba. Vamos a ejecutar el store sp autentifica. Vamos a colocar un nombre de usuario. Por ejemplo, pondría Jorge García. Enseguida voy a colocar una clave y vamos a colocar algo de prueba, admin. Ejecuto y me devuelve una autentificación marcada en 0. Vamos a hacer un insert rápidamente aquí de un usuario de prueba. Voy a dar clic derecho sobre mi tabla de usuario. Voy a seleccionar la opción de Edit Top 200 rows. Y enseguida, bueno, voy a colocar mi usuario, J. García. La clave la voy a dejar como admin. Y bueno, ponemos por acá nuestros datos. Listo. Una vez que tenemos ya listo un registro coincidente, voy a ejecutar de nuevo el store procedure con los datos. Y ahora me devuelve la autentificación con el valor de 1. A continuación vamos a generar un proyecto nuevo de tipo aplicación web de ASP.NET Framework.
donde vamos a preparar nuestros formularios para realizar esta autentificación. Vamos a seleccionar este tipo de proyectos. Recuerden que el filtro lo tengo marcado con lenguaje C Sharp, tecnología Windows y tipo de proyecto que sea web. En este caso yo estoy utilizando una aplicación web de ASP.NET para .NET Framework. Recuerden que también se puede aplicar esta misma lógica para .NET Core. Entonces podemos seleccionar por lo pronto para este ejemplo este tipo de proyecto o tipo de plantilla. Vamos a dar clic en siguiente. Vamos a colocar un nombre de proyecto. Esta le voy a dar el nombre de Web Application-Login y vamos a dar clic en crear. Para este ejemplo voy a generar una plantilla vacía, voy a utilizar este tipo de proyecto, no requiero más, voy a dar clic en crear y esperamos un momento a que se genere el proyecto. Una vez que esté listo la carga de nuestro proyecto, vamos a cerrar esta pestaña que se abre por default y vamos a buscar dentro del explorador de soluciones. Vamos a cerrar esto y dentro del explorador de soluciones vamos a seleccionar con clic derecho la opción de nuestro proyecto. Vamos a añadir o agregar, vamos a seleccionar la opción de nuevo elemento y el primer elemento que vamos a añadir va a ser un formulario de tipo web forms y lo vamos a nombrar como login login.spx. Dentro del formulario que tenemos generado automáticamente vamos a agregar un título de nivel H2. Vamos a poner el título de login. Incluso también en el título de nuestra página también podemos colocar lo mismo, login. Enseguida, debajo del título de login, voy a colocar una etiqueta de tipo ASP Label. Vamos a colocarle un ID con el nombre LBL, es la nomenclatura del label, mensaje, de esta forma. Y muy importante, vamos a colocar la propiedad de Run at Server. Enseguida, dentro de las primeras opciones que vamos a utilizar para nuestro login, va a estar marcada con un label. Incluso esto podemos dejar un label tradicional de HTML. Únicamente vamos a colocarle una propiedad for. Vamos a colocarle aquí el dato que vamos a solicitar, que en este caso sería el campo usuario. Vamos a colocar aquí usuario. Enseguida vamos a utilizar ahora sí un objeto de tipo ASP. A este va a ser, bueno, primero el tipo de objeto es de tipo textbox. Su ID, vamos a colocarle un ID con la nomenclatura de txt usuario. De esta forma cerramos nuestra etiqueta. También es muy importante que contenga el atributo run at server. Y ahora sí, este txt usuario que estamos definiendo para este objeto le corresponde la etiqueta label anterior. Entonces le colocamos aquí en el for el ID para este objeto. Enseguida voy a colocar un nuevo div en la parte inferior. Vamos a colocar, de hecho podemos copiar esta misma estructura o estos mismos objetos. De esta forma únicamente vamos a actualizar el ID de este objeto, que sería txt password.
o clave. También el atributo for o el valor del atributo for para la etiqueta, vamos a cambiarla como contraseña. Bueno, el valor, perdón, lo que vamos a mostrar dentro de este campo label va a ser contraseña. Y enseguida vamos a colocar de nueva cuenta un div donde vamos a contener un pequeño botón que va a realizar la acción de nuestro login. Entonces aquí vamos a buscar una SP button con un ID que se llame btn ingresar. Muy importante el run at server. Y el valor del texto que vamos a mostrar para el usuario. Muy bien, hasta el momento nuestro diseño se tendría que ver de esta forma. Tenemos un label donde inicialmente pues el mensaje va a estar vacío. En caso de que tengamos algún error o que necesitemos retornar algún mensaje al usuario, pues se va a mostrar en esta sección de aquí. Tenemos el campo de usuario y tenemos el campo de contraseña y su botón de ingresar. Muy bien. Para el botón voy a regresar a la vista de código. Para el botón voy a generar un evento. Este evento voy a generarlo automáticamente aquí al seleccionar onClick. Vamos a asignarle el igual y vamos a crear un nuevo evento. Doy clic aquí en la opción de crear un nuevo evento y esto se va a generar en el code behind de este archivo de diseño login. Entonces vamos al code behind de este código. Puedo dar clic derecho sobre cualquier parte de mi código, doy clic derecho y voy a la opción de ver código. En esta sección ya estoy viendo el evento que acabo de generar para el botón. Lo voy a poner a la par. Y aquí vamos a colocar la lógica que me va a permitir iniciar sesión a nivel de SQL Server. Ok, lo primero que vamos a hacer va a ser recuperar los datos del usuario y la contraseña. Voy a generar una nueva carpeta. eh, Dentro de mi proyecto voy a dar clic derecho, voy a seleccionar la opción de agregar y voy a seleccionar la opción de un nuevo elemento. O bueno, vamos a organizarlo, vamos a seleccionar primero una nueva carpeta y le voy a nombrar entities. Y ahora sí, dentro de la carpeta de entidades o entities voy a agregar una clase. Y dentro de esta opción, o para esta opción mejor dicho, vamos a agregar un nombre de archivo llamado usuario o e-usuario. Para la entidad de usuario vamos a agregar los mismos atributos o columnas que tenemos definida dentro de nuestra tabla de usuario. Vamos a colocar aquí la primer propiedad que es de tipo public. Es de nivel de acceso público, es de tipo entero. El campo sería usuario ID. La siguiente opción va a ser el campo usuario. Enseguida vamos a tener el campo clave. Adicionalmente podemos agregar los datos adicionales que teníamos preparados, como el campo nombre, el campo paterno y el campo materno. Muy bien.
Enseguida voy a generar una nueva carpeta. Vamos a colocarle el nombre de Data. Dentro de Data voy a generar una nueva clase llamada Data Access. Y dentro de esta clase vamos a colocar la lógica que me va a permitir conectarme hacia SQL. Vamos a preparar una variable global donde voy a almacenar mi cadena de conexión. Vamos a marcarlo como un nivel de acceso privado de tipo read only, de tipo string, y le vamos a llamar connection string. Vamos a generar un constructor. Dentro del constructor vamos a obtener algunos datos de forma directa. Posteriormente esto pudiéramos configurarlo para que se obtenga de un archivo de configuraciones. Ahorita para este ejemplo lo voy a colocar de forma directa. Entonces voy a generar una variable donde voy a colocar el nombre de mi servidor. Por lo pronto lo voy a inicializar vacío. Voy a colocar también una variable donde voy a colocar el nombre de mi base de datos. También vamos a inicializarla vacía. Y enseguida voy a hacer la asignación de mi cadena de conexión. Aquí en este punto vamos a utilizar la cadena de conexión que bueno, pues sea requerida para nuestra base de datos. Puede ser alguna cadena de conexión con autentificación con Active Directory o una autentificación basada en SQL Server. Más adelante rellenamos esta cadena de conexión y vamos a avanzar con el primer método que me va a permitir autentificar o validar si existe o no mi usuario. Vamos a comenzar generando un método de tipo público, y este método le vamos a, bueno, por lo pronto en un inicio vamos a inicializarlo como o va a ser de tipo void. Vamos a colocar un nombre llamado execute escalar. Este evento va a recibir, bueno, perdón, este método va a recibir como primer parámetro un string con el nombre del store procedure que queremos ejecutar. Enseguida vamos a compartirle también por medio de parámetros un tipo de dato SQL parameter. En este caso va a ser un arreglo y le vamos a dar el mismo nombre, SQL params. Una vez que tenemos listo los parámetros que vamos a recibir, vamos a preparar también un parámetro que vamos a retornar para visualizarlo pues fuera de esta clase. Este parámetro va a ser de tipo entero y le vamos a nombrar result. Vamos a inicializarlo en un inicio en 0 y continuamos con la preparación de nuestra cadena de conexión. Vamos a utilizar un using. Vamos a preparar una variable de tipo SQL connection. La vamos a nombrar como con. Esto va a ser igual a un new SQL connection, y como inicializador le vamos a pasar como parámetro la cadena de conexión que ya definimos anteriormente. En un momento más rellenamos aquí la cadena de conexión para nuestro servidor.
Una vez que tenemos lista nuestra conexión, vamos a preparar el comando que vamos a utilizar eh, para este ejemplo. Vamos a colocar un using voy a colocar una variable de tipo SQL command cmd. Aquí en automático me genera la opción o me da la opción de .create command. Lo podemos usar, pero en este caso prefiero utilizar un SQL command, un new SQL command, donde voy a colocar el nombre del store procedure que voy a utilizar y enseguida la cadena de conexión o la conexión que tengo disponible en este momento. Básicamente recuerden que al momento de instanciar un SQL command como parámetro estamos colocando el nombre del objeto en este caso de la instrucción que vamos a ejecutar, que sería nuestro qué, y nuestra conexión, que sería básicamente el dónde. Con esto tenemos qué es lo que vamos a ejecutar y dónde lo vamos a ejecutar. Enseguida vamos a preparar o vamos a recibir los parámetros para este comando. Primero vamos a decirle que para este comando vamos a recibir un command type de tipo command type store procedure y a continuación le colocamos los parámetros de tipo rango y le pasamos como parámetro el SQL params que estamos recibiendo como atributo al momento de ejecutar nuestro método execute escalar. Una vez que tenemos listos ya los parámetros, vamos a preparar un try catch para recibir cualquier tipo de error que se pudiera generar en esta solicitud. Vamos a recuperar las excepciones en una variable llamada x. Este throw podemos omitirlo. Enseguida voy a ejecutar esta conexión. Vamos a abrirla. Una vez que esté abierta vamos a empezar a utilizar nuestro comando. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Bueno, de hecho vamos a ahorrarnos aquí unas líneas. Voy a colocar aquí directamente el valor de result, va a ser igual. Vamos a convertir el resultado de esta vamos a tomar la primera columna y el valor de la primera columna y el valor de la primera fila. Entonces para esto vamos a utilizar de mi comando la opción execute escalar. Básicamente eso es lo que hace esta función de aquí. Únicamente del resultado de la ejecución de este procedimiento va a tomar el valor de la primera columna y el valor de la primera fila. Entonces todo lo demás, en caso de que yo contenga más filas, más columnas, esas las vamos a omitir. Enseguida voy a evaluar este resultado. Antes vamos a retornar por aquí un valor de mensaje. Voy a definir también por acá un string. Vamos a colocar aquí el valor de mensaje. Vamos a definirlo como un vacío por el momento. Y para mensaje vamos a retornar aquí el valor que contiene ex.mensaje. Muy bien, ya tengo los valores que necesito retornar. Entonces vamos a reemplazar este tipo void por el valor int de result y el valor string de mensaje. Para diferenciarlos podemos colocar a lo mejor un guión bajo al inicio de esta forma.
actualizo el resto de usos que le doy a estas variables. Listo. Y una vez lista esta lógica, vamos a aplicar un valor, perdón, vamos a aplicar una instrucción de tipo return, donde vamos a devolver el valor de guión bajo result y el valor de guión bajo mensaje, de esta forma. Muy bien. Ahora vamos a preparar eh, vamos a preparar ahora sí nuestra cadena de conexión. Eh, Vamos a especificar, como les mencionaba, directamente en el código cuál va a ser la cadena de conexión que vamos a estar utilizando. Vamos a empezar definiendo nuestro data source. En este caso voy a colocar el valor de mi servidor. Coloco un punto y coma para separar o pasar al siguiente parámetro que necesito, que ahora sería initial catalog, el catálogo inicial, donde vamos a colocar el nombre de nuestra base de datos. Coloco punto y coma, vamos a colocar un valor o un parámetro de tipo integrate security. Y enseguida vamos a colocar también un atributo de tipo trusted connection. Esto lo vamos a marcar como true. Muy bien. Aquí vamos a reemplazar esta inicialización de ya con el nombre real de nuestro servidor y nuestra base de datos. Voy a definirlo de esta forma. En mi caso voy a poner los datos de mi equipo. Aquí ya cada uno de ustedes pudiera colocar pues el dato real de su conexión. Entonces, por ejemplo, ese dato recuerden que podemos recuperarlo aquí en la ventana de login de SQL Server. Por aquí viene el nombre de nuestro servidor. Podemos copiarlo. Aquí vamos a colocar el dato en server. Colocamos el nombre de nuestra base de datos. Recuerden que para este ejemplo le dimos el nombre de mi app-login. Una vez que tenemos lista nuestra cadena de conexión, podemos regresar a la clase anterior que era la de login y poder utilizar este método de execute escalar. Vamos a regresar a esta clase. Una vez dentro de la clase de login, vamos a ejecutar ese método que acabamos de generar. Vamos a recuperar los datos. Inicialmente voy a generar una instancia de nuestra entidad usuario. Le vamos a poner usuario-login. Va a ser igual a una nueva instancia de usuario. Vamos a reducir, vamos a cortar un poquito a que sea ulogin. Entonces para ulogin. Vamos a obtener primeramente el usuario. Entonces vamos a buscar por aquí el campo usuario. Esto va a ser igual a lo que tengo en el formulario, en el campo txtusuario.text. Adicionalmente vamos a obtener también lo que recuperamos en clave, txtclave.text. Antes de recuperar estos datos, pudiéramos hacer alguna validación donde
comprobamos si tenemos vacío o en blanco el campo de txt.usuario.text. De ser así, vamos a retornar al label mensaje.text una frase que me diga coloca un usuario y vamos a aplicar aquí un valor de return para que no continúe avanzando nuestro código. Puedo añadir una segunda validación de la misma forma, donde evalúe el campo txt-clave y ahora el mensaje sería coloca una contraseña. Y de la misma forma, si llego a caer en esta validación, aplico un return y no continúo ejecutando el resto de instrucciones. De lo contrario, si estas dos condiciones pues no se cumplen, continúo recuperando los datos del usuario y de esta forma ya puedo empezar a hacer el llamado a mi función del método de Data Access. Entonces, si ustedes recuerdan, este método me devolvía dos valores, el result y el valor de mensaje. Entonces vamos a recuperar esos dos valores. Result, bueno, primero el tipo de dato, vamos a definir un entero que se llame result-login y enseguida voy a recuperar también un string que se llame mensaje-login. Esto lo vamos a recuperar llamando a nuestra clase Data Access. Vamos a definir también una instancia de Data Access. Vamos a nombrarlo como MyData. Enseguida vamos a generar una nueva instancia. Y bien, ahora sí, dentro de esta instancia que acabo de generar de MyData, vamos a realizar un execute escalar, donde recuerden que me va a pedir el nombre del store procedure que quiero ejecutar y enseguida los parámetros que necesito para la ejecución de este store procedure. Entonces, antes de esto vamos a preparar los parámetros. Voy a generar una variable, un arreglo de tipo SQL parameter. Le vamos a poner aquí de nombre params-login para identificarlo. Esto va a ser igual a un new SQL parameter. Enseguida vamos a abrir llaves y dentro de estas llaves vamos a colocar cada uno de los parámetros requeridos en nuestro store. Vamos a recordar un poquito, voy a regresar a SQL. Recuerden que necesitamos dos parámetros, pusuario clave y pusuario. Entonces estos dos parámetros vamos a utilizarlos justo aquí. Pusuario es el primero y pclave sería el segundo parámetro. Vamos a completar esto. Voy a definir un nuevo parámetro. Utilizo la palabra new SQL parameter. Enseguida abro paréntesis y entre comillas dobles voy a colocar el nombre de este parámetro, pusuario, y enseguida voy a especificar el valor que va a contener este parámetro. El valor lo tenemos almacenado ya en la entidad de ulogin.usuario. Lo recuperamos de esta entidad y lo mismo vamos a aplicar para el siguiente parámetro que es pclave. Vamos a reemplazar aquí el nombre del parámetro y reemplazamos también el nombre de la propiedad, que en este caso sería clave. De esta forma ya tengo listos los parámetros
que necesita mi store procedure, vamos a pasar estos parámetros por medio de la ejecución de este método de execute escalar. Listo. Ahora lo único que nos falta sería el nombre del store procedure. De nueva cuenta voy a regresar a SQL y recuerden que nombramos este store procedure como SP autentifica usuario. Copio el nombre, lo coloco dentro de este primer parámetro y lo único que resta es evaluar el resultado del login. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar una validación con un if, donde voy a evaluar si el resultado del login es igual. Puedo hacerlo directamente si es igual a 0, si es igual, en este caso voy a tomar a 1 también. Y una vez que este sea el resultado, recuerden que esto es una autentificación válida. Vamos a guardar los datos del usuario en una variable de sesión. Muy bien, entonces aquí vamos a inicializar una variable de sesión. Aquí en este caso vamos a colocar una variable que se llame usuario y le vamos a asignar el valor que tengo almacenado actualmente en ulogin-usuario. Una vez que ya tenga guardada el valor de mi variable de sesión, voy a colocar un redireccionamiento. Bueno, vamos a colocar aquí un comentario de redireccionar a la página principal. Vamos a aplicar un response.redirect y en este caso la página principal vamos a nombrarla como página o bueno, vamos a ponerle directamente como bienvenida .aspx. Esta página aún no existe, en un momento podemos generarla. De lo contrario, si no se autentifica el usuario, recuerden que tenemos un label mensaje. Bueno, acá el punto text vamos a asignarle un mensaje donde voy a recordar un poquito que devolvíamos. Ok. Vamos a devolverle por aquí un mensaje que me diga usuario o clave incorrectos. Vamos a mostrarlo de esta forma. Si ustedes recuerdan, también tengo por acá una variable de mensaje login. Pudiéramos también aquí hacer una validación o incluso, bueno, vamos a hacer aquí una concatenación con el valor de ese mensaje también. Entonces podemos hacerlo de esta forma. Si en caso de que tengamos algún mensaje de error, bueno, pues se va a concatenar con después de esta frase, usuario clave incorrectos, ¿sí? Se puede hacer de otra forma, se puede a lo mejor mostrar o validar si ocurrió algún error y mostrar únicamente ese mensaje de error.
pero ahorita por lo pronto vamos a dejarlo de esta manera. Muy bien, ahora vamos a preparar la pantalla de bienvenida, justamente este redireccionamiento de bienvenida.spx. Entonces agregamos un nuevo formulario. Vamos a seleccionar, dar clic derecho con nuestro proyecto Web Application Login, agregar, seleccionamos la opción de un nuevo elemento, buscamos dentro de las opciones web un formulario de tipo Web Forms y enseguida vamos a colocar el nombre de este formulario que habíamos quedado que era como bienvenida.spx. Bienvenida.spx. Muy bien. Vamos a colocar dentro de este formulario un título también de nivel H2. Vamos a colocar aquí la palabra bienvenido. En el título, de la misma forma, podemos nombrarlo igual, bienvenido. Voy a colocar un párrafo. Bueno, vamos a cambiarlo por un ASP label. ASP label. Este va a contener un ID llamado LBL mensaje. Vamos a colocar un run at server como atributo y por el momento vamos a inicializarlo vacío. Vamos a colocar un code behind, o vamos a ir al code behind, mejor dicho, de esta pantalla de bienvenida. Vamos a dar clic derecho, ver código, y dentro del page load vamos a verificar si realmente tenemos una variable de sesión almacenada. Entonces vamos a validar la variable de sesión. Vamos a comprobar con un if. Vamos a hacer el llamado a las variables de sesión y, como recordarán, en el método pasado nosotros generamos una variable de sesión llamada usuario, que es justo esta que tenemos aquí en la línea 40. Entonces vamos a comprobar si existe esta variable de sesión. Entonces colocamos el nombre, usuario. Vamos a buscar que este sea diferente de nulo. Si es diferente de nulo, quiere decir que este existe. Entonces vamos a mostrar sobre el label mensaje punto text un igual y concatenamos una frase como bienvenido más, y colocamos por aquí el valor que contiene mi variable de sesión. En caso de que esta variable no esté disponible o no exista, vamos a redirigir a mi pantalla principal de login. Muy bien, vamos a probar que esto ya esté funcionando de forma correcta. Voy a ejecutar principalmente la página de login. Voy a colocarme aquí sobre la página de login. Voy a ejecutar a través de Ajax Express.
Esperemos un momento a que cargue. Muy bien, tenemos por aquí los datos. Voy a colocar datos de prueba, por ejemplo este usuario que no existe, una contraseña cualquiera. Voy a dar clic en ingresar y me devuelve efectivamente que el usuario o clave son incorrectos. Voy a poner cualquier otro dato, por ejemplo un dato vacío. Voy a darle ingresar, me dice que coloque un usuario. Ok, coloco ahora sí el dato correcto. La contraseña la voy a dejar vacía, voy a darle clic en ingresar, me pide una contraseña, coloco ahora sí la contraseña correcta, voy a dar clic en ingresar y me envía a mi pantalla de bienvenida. Ok, listo, ya tengo la parte de validación de login. Recargo aquí la página, por ejemplo, me deja mantenerme en esta página. Voy a retornar, voy a validar de nuevo por acá mi página de bienvenido o bienvenida. Perdón, acá es, me faltó por acá. Listo, sigue validando que tengo por aquí mi variable de sesión. Ok, vamos a añadir un botón que me permita, bueno, pues finalizar esta sesión. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Me voy a redirigir a mi pantalla de bienvenida. Voy a agregar en esta sección un botón. Bueno, perdón. Acá va a ser de tipo ASP button, que se ejecute del lado del servidor, que tenga un texto que me diga finalizar, con un evento on click, con la opción de crear un nuevo evento. Bueno, perdón, aquí vamos a generarle un ID porque me generó un método sin nombre. Vamos a generarle aquí un nombre de btn finalizar, y ahora sí, de nueva cuenta genero un evento on click, creo un nuevo evento de esta forma, y el evento que generé al inicio, que no tenía nombre, podemos borrarlo. Nada más voy a ejecutarlo para hacer una prueba y ver que no pase, vaya, que no nos vaya a marcar algún error. Muy bien, enseguida voy a colocar ahora sí los datos correctos. Listo, tengo el botón de finalizar, no me marcó ningún error. Entonces vamos a generar ahora sí dentro de este método, vamos a resetear el valor de mi variable usuario. Esto va a ser igual a null. Y después de haber hecho esto, bueno, primero eliminamos la variable de sesión y posteriormente vamos a redireccionar al login response .redirect login.aspx. Muy bien, vamos a ejecutar de nueva cuenta. Bueno, aquí me faltaba un punto y coma, ejecutamos de nuevo. Ok, colocamos los datos correctos.
y vamos a probar el botón de finalizar. Voy a dar clic en finalizar, me regresa a mi página de login, volvemos a probar si puedo acceder a la página de bienvenida. Ya no me dejó, aquí automáticamente me redirige, valida que exista la variable de sesión y me redirige de nueva cuenta al login. Muy bien, hasta esta parte, bueno, ya lo que sigue son cuestiones de diseño, por ejemplo, el valor de contraseña, bueno, actualmente se está mostrando, pudiéramos cambiarlo en el diseño. Vamos a nuestro diseño del formulario de login. Por último, vamos a colocar el atributo textMode en el campo de clave, que sea de tipo de tipo password, perdón, para ocultar la contraseña que estemos colocando en este campo. Vamos a hacer la última prueba. Colocamos nuestro usuario, colocamos nuestra contraseña, damos clic en ingresar. Como podemos ver, aquí ya se aplica el enmascarado, perdón, sobre el campo de la clave. Damos clic en ingresar y vemos ya ahora sí nuestro funcionamiento completo. Bueno, pues cualquier duda que tengan, por favor háganmelo saber y bueno, pues espero que les sea de mucha utilidad este ejemplo. Saludos, hasta luego.